La definición de anestesia es sin sensación. La finalidad principal de cualquier anestesia es evitar el dolor, pero según el tipo de anestesia empleado, se producirán sobre el paciente otros efectos de pérdida de sensaciones. La anestesia, que en la actualidad es una práctica común y que permite la relación de un gran número de procedimientos quirúrgicos. El hombre, desde que tuvo conciencia de sí mismo, se enfrentó a muchas enfermedades y situaciones que se acompañaban de dolor. Por lo tanto, inició la búsqueda de remedios que lo pudieran aliviar. La primera vez que se utilizó la palabra anestesia la podemos encontrar en una obra de Platón titulada Timeo. La primera comunicación formal de la práctica de anestesia viene de hace 4000 años antes de Cristo, cuando en Mesopotamia los sumerios, que conocían el cultivo de la amapola, utilizaron el opio. Por el 1600 a.C. en China ya se utilizaba la acupuntura para aliviar el dolor. También se anestesiaba con vino, beleño, opio y cáñamo de la India. En la medicina india, los médicos suturaron tejidos intestinales con cabezas de hormigas y anestesiaban utilizando vino o marihuana. En la Odisea se describe el uso de la mandrágora. Hipócrates utilizaba la esponja soporífera con una mezcla de opio, mandrágora y beleño. El beleño es un narcótico suave de la familia de la belladona. Su representante actual es la escopolamina, la cual se mezclaba con morfina para producir el sueño crepuscular. Por el año 650 a.C., los sacerdotes del oráculo de Delfos utilizaban emanaciones de ciertas grietas rocosas para inducir inconsciencia y analgesia. Estas tenían etileno. Discórides, médico y cirujano griego, utilizaba la mandrágora hervida y daba a tomar vino para practicar amputaciones y cauterizar las heridas. Los asirios y egipcios utilizaban por el año 300 a.C. la compresión bilateral de las carótidas para producir inconsciencia y así poder practicar la circuncisión y la extracción de cataratas. Desde el siglo XIII se tienen noticias del uso de la esponja soporífera por el fraile y médico Teodorico Luca. La esponja soporífera consistía de una mezcla de plantas, las cuales son mandrágora, amapola, cicuta y beleño, las cuales servían. En la infusión obtenida se embebían esponjas en ciertas preparaciones y se agregaba jugo de moras verdes, las cuales se dejaban secar. Ya secas se encendían y se ponían cerca del enfermo al que se le iba a practicar algún procedimiento, para que éste inhalara la emanación. Así, a manera de una anestesia inhalada, los enfermos inhalaban junto con el aire que respiraban atropina, belladona, cicutoxina y opio, lo que condicionaba hipnosis, sedación, analgesia y cierto grado de parálisis. En el siglo XIII, el médico español Ramón Lulus, experimentado con una combinación de etanol y ácido sulfúrico, y obtuvo un compuesto de olor dulzón y altamente explosivo al que llamó aceite de vitrolio dulce. En el siglo XVI, cuando Paracelso dio a inhalar los vapores de aceite de vitrolio a gallinas, observó que no solo sentían dolor, sino que al aumentar las dosis, éstas perdían la conciencia. En 1730, el químico alemán Frobenius denominó el aceite de vitrolio éter, el cual sería una pieza fundamental en la historia de la anestesiología moderna. En Inglaterra, el reverendo Joseph Priestley descubrió el oxígeno en 1771. En 1772, el Dr. Crawford Williams Long descubrió el óxido nitroso. Humphrey Davy, por el año de 1779, lo experimenta en sí mismo y describe que además de hacerlo reír, disminuye significativamente la sensibilidad al dolor. Por su primer efecto lo denominó gas hilarante. Una de las grandes contribuciones de Davy es proponer a este gas como un anestésico. En el siglo XIX nace la verdadera anestesia de la mano de los descubrimientos de los gases en el tratamiento del dolor quirúrgico mediante el empleo formal de la anestesia.
Después de este gran acontecimiento, los gritos que hasta ese entonces se escuchaban en la sala de cirugía cesaron drásticamente. Ya no fue necesario sujetarlos violentamente ni amarrarlos en las camillas operatorias. Humphrey Davy en 1800 publica un artículo llamado Investigaciones química y filosófico principalmente en lo que respecta al óxido nitroso. En este libro describe cómo calma el dolor inducido por la salida de la muela del juicio. Igualmente sugiere el uso del óxido nitroso como agente anestésico. En 1806, el aislamiento de la morfina a partir del opio por el Dr. Sadurnay, este fue el primer alcaloide aislado y muy usado por ser seguro y fácil de manejar. En 1842, la primera noticia de una anestesia exitosa con éter viene cuando el Dr. Crawford Long lo utilizó para anestesiar a un paciente al cual le extirpó un tumor del cuello. En 1844, Francis Rhine y Charles Gabriel Pravas desarrollaron la aguja y jeringa hipodérmicas. En 1844, el dentista Horace Wells acudió a una demostración afectada por Gardner Colton. Wells observó cómo un joven, después de inhalar óxido nitroso, se golpeó en una pierna y no sintió dolor. Al día siguiente se encontraron Colton y Wells. Colton administró óxido nitroso a Wells para que un ayudante de este le extrajera un diente. Wells notó solo un leve dolor, por lo que siguió usando este gas para extracciones dentales en los siguientes días. La primera demostración realizada por Wells fue cuando administró el óxido nitroso a un estudiante para extraer una muela. Sin embargo, el paciente se movió y gruñó, y aunque experimentó un dolor leve, se consideró un fracaso. En 1847, Oliver Wendell Holmes, profesor de anatomía, introduce formalmente el término anestesia. En 1848, William Morton estuvo presente en esta fallida demostración y tras experimentar consigo mismo realizó una demostración pública, en este caso con éter, en el Massachusetts General Hospital. Se realizó la extracción de una tumoración en el cuello de un paciente con éxito y la comunidad científica abrazó con entusiasmo este avance. En 1853, el Dr. John Snow utilizó el cloroformo para inducir analgesia obstétrica a una muy importante paciente, la reina Victoria. Fue manejada por él durante el nacimiento de uno de sus hijos, el príncipe Leopoldo. Utilizó de manera rutinaria el cloroformo para diferentes procedimientos y se dedicó de tiempo completo a la práctica de la anestesiología, por lo que se considera uno de los primeros anestesiólogos. En 1855, Friedrich Gauck aisló de las hojas de la cocaína a la que denominó eritroxilina. Fue el primer anestésico local y regional utilizado por el Dr. Leonard Corning y Auguste Bier para la anestesia neuroaxial. En 1884, el Dr. Karl Kohler continuó estudios en base a la cocaína y logró emplearla como un anestésico ocular y la introdujo en la práctica médica como un anestésico local. En el siglo XX, a medida que fue evolucionando el desarrollo de la anestesia, se fueron incorporando otros tipos de anestésicos, que eran administrados por vía aérea o por otras vías como la intravenosa y la intrarraquídea. Se desarrollaron los agentes intravenosos, los barbitúricos, a principios del siglo XX. En 1900, el Dr. Ramón Pardo, médico oaxaqueño, aplica la primera raquianestesia en nuestro país. En 1904 se forma el primer departamento de anestesiología en Nueva York. En 1923, la doctora Mary Ross es la primera mujer anestesióloga. En 1934, los anestesiólogos mexicanos se agrupan en la Sociedad de Anestesistas de México. En el siglo XXI se han puesto en marcha acciones para aumentar la seguridad del ejercicio de la anestesia, a través de la regulación por medio de entidades de control como la Sociedad Americana de Anestesiología. Anestesia, proyecciones del futuro. Dentro de los avances científicos esperados en el ámbito de la anestesiología para los años venideros se encuentra el lograr recoger información acerca de la actividad eléctrica cerebral en un monitor de televisión y además encontrar una sustancia capaz de inducir instantáneamente las endorfinas que el propio organismo posee, pudiendo así anestesiar de forma personalizada.
También figuran en esta categoría los HDM, Head Mounted Displays, dispositivos de realidad virtual que son elementos de visualización y que permiten monitorear los signos vitales del sujeto en cirugía sobre el campo de visión del especialista sin requerir la ubicación externa de un monitor. Los beneficios de este innovador sistema sería evitar incidentes intraoperatorios y permitiendo que el anestesista no necesite estar mirando varios monitores a la vez. Va a tener una visión global del paciente en todo momento. La anestesia en base al gas doble xenón, que se considera un agente anestésico ideal debido a su rápida inducción analgésica y efecto hipnótico del 30% de oxígeno. No es inflamable y tiene un bajo potencial tóxico y teratogénico. Además, tiene efectos protectores específicos para neuronas y células cardíacas, previniendo isquemia e injuria por reperfusión. Produce un alza local del flujo sanguíneo bajo el efecto anestésico y por lo tanto disminuye el riesgo de daño tisular por hipoxia durante las cirugías. El único factor limitante en el uso del xenón es la alta complejidad del equipo de uso y el elevado costo de este gas, dado su extrema rareza. En el escenario actual están buscando nuevas alternativas para hacer de este método anestésico una posibilidad real. Como hemos visto, la anestesiología nace a mediados del siglo XIX, a pesar de ser una ciencia relativamente nueva, cuenta con tan solo 150 años de historia. Vimos que desde los primeros momentos supuso una verdadera revolución, puesto que abrió las puertas a todo un nuevo campo de conocimiento y aplicaciones médicas. El resultado ha sido el desarrollo de una especialidad médica compleja que ha permitido el avance de la cirugía y la mejora de la salud de millones de personas.